Shalom a todos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de esta sección de podcast llamado Diálogos de Judeohistoria. Y en esta ocasión tengo a una invitada muy especial porque tiene un canal de YouTube que yo hace mucho tiempo que sigo, desde hace varios años, que se llama Carla Díaz, aquí ya la están viendo, y su canal es Investigando la Historia. Tienen aquí en la caja de descripción el enlace para que lo vayan a ver. Investiga todo lo que tiene que ver con la historia del mundo antiguo, especialmente de la región que a nosotros nos interesa, que es el Levante Mediterráneo. Experta en el periodo de bronce, en la Edad de Hierro, crítica bíblica y también muy interesada en todo lo que tiene que ver con la arqueología bíblica. Y vamos a hablar con ella de todos estos temas, porque hoy ella es la experta. Así que Shalom, Carla, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Ariel. Nerviosa, ansiosa y muy feliz de esta invitación que me has hecho a tu canal, porque te sigo hace mucho tiempo y he visto estos diálogos, porque hay que destacar algo en ti. Eres excelente divulgando, compartiendo de historia, eres un muy buen historiador, pero como entrevistador lo haces genial. Entonces, todas las facetas tuyas dentro del canal me encantan. Bueno, muchas gracias. Yo de verdad hace tiempo que quería ya tener estos diálogos, estas charlas con expertos, porque, a ver, a mí me gusta hablar, ¿cierto? Pero hay temas que otros lo saben explicar mejor que yo. Y en este caso, tú eres una de ellas. Y por eso estás aquí. Porque a mí me gustaría que nos expliques todo este despelote que hay en el Canaán antiguo y quizás para entrar en calor, para entrar en contexto sobre todo. Cuando hablamos de Canaán, ¿cierto? Que es un término que todos conocemos. ¿Qué es Canaán? ¿No? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es un lugar? ¿Es un periodo histórico? ¿A qué hace referencia? ¿Es un país? ¿Qué significa Canaán? Es un término que nos entregan los fenicios, porque sabemos que dentro de todo lo que se ha investigado del mundo antiguo, muchos términos provienen de los griegos, pero Canaán en sí viene de los fenicios. Y sería toda la zona, todo el sector del Levante Mediterráneo, hasta llegar a Siria. Pero está seccionado en distintos periodos de la historia, ya sea del periodo del bronce y luego del periodo del hierro, que sería esta etapa de transición entre bronce y hierro, aproximadamente el 1200, el 1100 antes de nuestra era. Entonces, todo lo que nosotros podemos tener de Canaán como religioso panteón cananeo es gracias al descubrimiento de Ugarit en Tel Rashamra, la actual Siria, donde es lo más cercano que podemos tener para conocer cómo era el culto de la zona, entendiendo que también por lugares y por periodos hubo distintos cultos y distintos dioses patrones de los distintos lugares. Y cuando decimos Canaán, hablamos de una identidad homogénea en donde todos eran lo mismo o eran diferentes. Es decir, todas las ciudades que había en ese periodo eran las mismas, eran la misma gente, creían en lo mismo, o también ahí podemos hacer subdivisiones. Totalmente, subdivisiones. Por ejemplo, lo que son reinos, incluso entre los fenicios, compartían distintas ciudades-estado y cada una de ellas con un distinto rey. Podían tener distintos tipos de gobierno, distintos tipos de vida cotidiana entre ellos como ciudadanos, pero con un rey diferente para cada lugar. No era un reino fenicio, sino varios reinos. En Ugarit era otro reino más, que también tenía otro tipo de rey, distintas dinastías, distinta vida social, pero a diferencia de los fenicios, que también son cananeos, el sistema de gobierno es distinto por la zona estratégica, tanto marítima como terrestre, ya que ahí estaba esta bahía de Minet el Beida que permitía contactos con los micénicos, con Chipre, con todos los lugares donde se podía transitar distintos tipos de escritura, distintos tipos de lenguaje y distintos tipos de comercio. Mencionaste recién la escritura. ¿Qué idioma hablaba esta gente? ¿O qué alfabeto tenían? Porque, por ejemplo, en Ugarit tenían, tengo entendido que un estilo de alfabeto cuneiforme típico de Ugarit, ¿cierto? Pero un poco más al sur se manejaban con otro alfabeto, que es el que da origen luego al hebreo. ¿Qué sabemos del idioma? ¿Qué sabemos del alfabeto? Mira,
hoy en día hay una cierta discrepancia entre cuál alfabeto es más antiguo, ya sea el ugarítico o el fenicio. Sin embargo, entendemos más o menos la historia de sus orígenes. El alfabeto fenicio puede tener un origen en Serabit el Jadim, a través de la influencia que ejercieron los jeroglíficos egipcios en los trabajadores de las minas de turquesa, en este templo de la diosa Hathor, donde habían muchos trabajadores cananeos. Y eso lo podemos situar en el reino medio del antiguo Egipto, como por el reinado de Amenemhat. Sin embargo, al otro lado, al lado del Mediterráneo, podemos ver que comienza a surgir también con un tipo de escritura influenciada por el cuneiforme mesopotamio, pero también alfabética entre comillas porque no tienen vocales, pero surge este alfabeto ugarítico. Entonces está como estas dos posturas de cuál sería más antiguo, pero el hallazgo más antiguo que tenemos del fenicio como alfabeto y escritura ya muy bien ordenada, puesta, sería el sarcófago de un rey fenicio, Hiram, donde ya podemos ver una escritura en fenicio datada en el 1000, o sea, sería el hierro. A diferencia del cuneiforme ugarítico, donde encontramos tablillas, cuneiformes, relatos, ya sean mitológicos, literarios, de ritual, medicina, mágicos, todo eso, 1500 aproximadamente, hasta ya la caída de Ugarit, que sería el 1200. Ese sería como el estrato más alto de este tel encontrado en Ras Shamra. Y sabemos algo, o sea, sabemos algo del idioma, cómo sonaba. Por ejemplo, yo hablo hebreo y el hebreo actual, el hebreo moderno, es bastante parecido al hebreo bíblico. Y el hebreo bíblico sabemos que es bastante parecido al idioma que hablaban los cananeos, que eran los vecinos de los antiguos hijos de Israel en la tierra de Canaán. Te pregunto, ¿no? Si yo apretara el botón de la máquina del tiempo y me situara en Ugarit, en el 1500 o en el 1400 antes de Cristo, ¿yo podría hablar con esa gente? Se entenderían súper bien en cuanto a dialectos porque son bastante similares. Una de las reconstrucciones que se llevaron a cabo para poder descifrar el cuneiforme ugarítico fue por parte de los expertos, los filólogos, apoyarse en el hebreo y en el árabe, ya que son todas familias. Entonces, hay palabras que son exactamente las mismas en hebreo que en cuneiforme ugarítico. Por ejemplo, la palabra más típica, rey, melech. El cuneiforme ugarítico es una mem, una lamed y una jaf. No hay jaf sofit y una jaf. Y para reina es lo mismo. Entonces vemos muchas palabras que son similares, así como culto. Tenemos en la Biblia hebrea un culto que es para Yahvé, que incluso es un culto que traspasa para Baal, que sería Sebach, que es este tipo de sacrificios que se hacían, que también están registrados en Ugarit, con la misma raíz. Entonces, podemos darnos cuenta que tomando en cuenta estos detalles, muchas de las palabras, muchos de los tipos de cultos, sacrificios, pasan de Ugarit al mundo cananeo. Y luego es de ahí lo que recogen los hebreos para sus relatos y todo lo que se va redactando, escribiendo en la Biblia hebrea. Eso también lo podemos ver quizás en el nombre de los dioses. Yo a veces sigo los vídeos que tú haces en tu canal, en donde hablas del panteón cananeo, que ahora te voy a preguntar un poco sobre él. Y los nombres de los dioses que mencionas son nombres que tienen un origen claramente semítico que yo puedo entender hoy en día hablando el hebreo moderno. Por ejemplo, Yam o El incluso, o Mot, que son nombres que se utilizan hoy en día en el hebreo actual. Y tocando este tema, el panteón cananeo, el panteón, ese conjunto de dioses de la mitología o la religión cananea, ¿quiénes son? ¿O quiénes son los dioses principales? Si puedes hacernos quizás un pequeño esquema, porque estamos hablando de una sociedad politeísta, ¿cierto? Que cree en muchos dioses, que casi que para cada cosa hay un dios, como las sociedades antiguas. ¿Quiénes son los dioses principales del panteón cananeo? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus características? Bueno, en primera fila, lo más alto que tenemos serían como los padres de todos los dioses cananeos encontrados en Ugarit. En este caso sería el dios El, Ilú,
o Il, como lo podemos encontrar en cuneiforme, y su consorte, la diosa Atirat, que en una de las tablillas se le llama la madre de los 70 dioses. Entonces, ellos tienen unos hijos principales, que son los protagonistas de varias batallas que forman parte del ciclo de Baal. El ciclo de Baal es un conjunto de 6 tablillas, donde se ven las batallas con sus hermanos y su hermana Anat, que sería como su hermana consorte. Entonces, en esta línea, bajo él y Atirat, encontramos a Baal como personaje principal. Junto a él está su hermana consorte que te mencioné, Anat, que también está mencionada en la Biblia hebrea, incluso como ciudad, como topónimo, Anatot. También estaría el dios Yam, que representa el mar y el río al mismo tiempo. Y Yam, en hebreo también se dice Yam, entonces una palabra completamente con un origen cananeo ugarítico. Luego estaría Mot, que representa la muerte, que es una palabra que también se conoce tanto en el hebreo bíblico como actualmente. O sea, tal como tú dices, se pueden relacionar estas palabras y son súper conocidas. La única diferencia es el sistema de escritura, porque en sí la lengua sería muy parecida, pero el sistema de escritura de cuneiforme en un soporte duro a un fenicio, que luego pasa a ser un hebreo, arameo cuadrado babilónico, pero la lengua es la misma, casi la misma, o sea, un dialecto un poco diferente. Y de ahí, de todos estos dioses, viene bajo otra línea de dioses que serían como estos dioses secundarios que tienen funciones, ya sea de artesanos, constructores, mensajeros o dioses que representan partes importantes de la naturaleza, el dios de, no sé, del cereal, la diosa del sol, porque a diferencia de otros panteones, la diosa del sol, vemos siempre el dios solar, Ra, Autu, Ashamash, acá está Shapash, la diosa del sol, el dios de la luna. Entonces, es un panteón bastante enriquecido, que uno de los autores que siempre recomiendo para conocer de una manera no tan técnica, bien cercana a este panteón, sería el doctor Gregorio del Olmo. Él es uno de los mayores expertos en el tema de la ugaritología. Y un poco más al sur, ¿cierto? Ugarit está al norte de lo que hoy en día es el Estado de Israel, en la costa de Siria. ¿Creían en lo mismo? Es decir, cuando vamos a cualquier ciudad-estado en Canaán del periodo de bronce, ¿toda la gente creía en el mismo panteón o había diferencias entre las diferentes ciudades? Sí, o sea, muchas diferencias en cuanto a las deidades. De Ugarit nosotros conocemos muchos nombres familiares que están en el texto hebreo, pero Ugarit responde a un periodo previo a la invasión de los pueblos del mar. En la invasión de los pueblos del mar cae Ugarit junto con otras ciudades más y es el momento donde los fenicios toman ventaja por el tema de su sistema de comercio, son buenos navegantes, buenos comerciantes, y es ahí cuando ellos comienzan a tener este protagonismo por Canaán. Y ellos tienen sus panteones de dioses y también toman de influencia este panteón cananeo que forma parte de Ugarit. Entonces, en Fenicia también tenemos ciertos dioses patronos que tienen un Baal, que tienen en este caso diferencias como un Melkart, Shmun, una Ishtar, Astarte. Esa Astarte también es una herencia directa del panteón ugarítico, porque Astarte está presente en la mitología junto con Anat incluso. Son dos diosas que están relacionadas y se escribe un nombre tras otro. El Baal, Yahvé, que va a salir quizás más adelante, ¿son dioses que están enfrentados o se trata de versiones diferentes del mismo dios, quizás? Yo tengo una teoría respecto a Yahvé, porque Yahvé no es un dios que proviene del norte. Yahvé es un dios que está más hacia el sur. Entonces, podemos ver su origen que todavía es oscuro. O sea, hay un montón de hipótesis dando vueltas, todavía no se logra comprobar. O sea, yo he leído cosas muy fascinantes, pero todavía nada que se pueda probar sobre la procedencia de Yahvé. Entonces, hacia el norte encontramos al dios El, al dios Baal. El dios Baal incluso fue en un tiempo mucho más protagonista que su padre El.
Entonces, una vez que está bien conformado este panteón con diferencia entre cada pueblo cananeo, ya que todas estas ciudades-estados, sobre todo las fenicias, ya en una edad de hierro, donde comenzamos a ver un Israel, un Judá, estas ciudades-estado tienen sus panteones de dioses, que es la influencia que entra a la Biblia hebrea. O sea, la influencia de los dioses cananeos, del panteón cananeo, no entra a través de Ugarit. Al momento de que se redacta la Biblia, Ugarit ya lleva siglos de inexistencia. Arrasaron con ello. Entonces, la influencia cananea en la Biblia es fenicia, totalmente fenicia. Hacia el lado del sur, podemos ver, gracias a versículos, o sea, podemos hacer un estudio, una investigación, tomando la Biblia y tomando fuentes externas a la Biblia, y nos encontramos con un panorama que Habacuc, Deuteronomio, Jueces mencionan un Yahvé que proviene del Sinaí, y le llaman del Sinaí, Edom, Parán, Seir, Madián. O sea, hay varios nombres como para mostrarnos ese sector, desde ese sector bien sur, bien Yahvé. Pero nos encontramos con menciones gracias a la arqueología, porque es como para estudiar y hacer una buena investigación tenemos que tomar varias disciplinas, el texto, hallazgo arqueológico, o sea, es todo, mezclarlo todo. Y tenemos dos menciones importantes de Yahvé hacia el sur, que está en una escritura fenicia que se compartía en el periodo del hierro, hablo del siglo VIII, siglo IX antes de nuestra era, donde tenemos Kuntilet Rud, Hirbet el Com, donde aparece Yahvé y con una consorte, Asherah. O sea, ya tenemos una diferencia respecto al texto bíblico, donde vemos un Yahvé que está solo, no tiene consorte, a diferencia de otros dioses. Entonces, la arqueología ya, de cierta manera, contradice lo que el relato nos puede mostrar en la Biblia. Pero esa no sería la mención más antigua de Yahvé. Tenemos las dos menciones que te hablé, de Kuntilet Rud, Hirbet el Com, pero hay una más antigua que es del siglo IX, el 840 antes de nuestra era, que sería la estela moabita o la estela del rey Meshach. Entonces, la línea 18 creo que aparece tetragramatón, que sería la mención más antigua en una escritura que comparten los cananeos, pero en una lengua moabita, donde hace mención a Yahvé, al dios Kemosh, que era el dios de Moab, al rey Omri. Entonces es como una prueba de que ya tenemos a Yahvé en el siglo IX antes de nuestra era, pero es el hierro. Aquel que quiere situar a Yahvé en el bronce, aún no hay evidencia. Y ahí yo puedo ir un poco más atrás y pasar a esta famosa evidencia del templo de Soler. El templo de Soler de Amenemhat III, Reino Nuevo, dinastía 18 en el Antiguo Egipto, que sería un templo que se hizo en la actual Nubia, o sea, la antigua Nubia, actual Sudán, donde en estas campañas, donde ellos abarcaban territorios en el Antiguo Egipto y en todos los lugares del mundo antiguo, Egipto era el dueño de ese lugar, de ese territorio. Entonces ahí Amenhotep III construye un templo, el famoso templo de Soler. Y cuando se descubre ese templo, que es a finales del siglo XIX, 3 veces se descubre ese templo. O sea, tenemos un primer hallazgo que es solamente para documentar. Un arqueólogo llega, mira, la primera mitad del siglo XIX, se va. A finales del siglo XIX, otro arqueólogo va al templo de Soler, documenta, toma unas fotos y se va. A principios del siglo XX, es una arqueóloga, egiptóloga, que llega y comienza a documentar los jeroglíficos que están en los pilares del templo de Soler. Yo no sé si quieres después que yo te comparta fotos y mientras voy hablando de esto muestra imágenes, queda mucho más claro. Sí, sí, sí. Entonces, una vez que esta egiptóloga documenta estos jeroglíficos, estamos en un periodo donde quizás no se tenía el manejo de lectura de jeroglíficos que se tiene en la actualidad. Entonces la egiptóloga, con sus medios, hizo lo que pudo, y cuando llega uno de los cartuchos, ¿qué hace? El dibujo, la reconstrucción de la famosa frase,
los Yasu de Yahvé. ¿Qué pasa? Que ese no es el único templo. Cuando hay una única mención, un apax legómeno, cuesta mucho comparar una lectura como para sacar una mejor conclusión o algo más limpio de lo que se está leyendo, sobre todo si hablamos de inscripciones en piedra, en arcilla que hay que reconstruir. Aquí no hay un apax legómeno, porque unos 120 años después, también en Egipto, Seti I, el padre de Ramsés II, hace un templo que es lo que se llama el templo de Amara-West, que luego su hijo Ramsés II edifica ahí un templo para Amon-Ra, todo el tema, y ese templo se lleva las inscripciones de Amenhotep III, o sea, copian todas las inscripciones de estos Yasu, porque eran varios, Yasu de distintos lugares, son varios cartuchos. Entonces, en Amara-West se puede ver esta segunda mención de cada uno de los cartuchos, y no todos los cartuchos tienen lugares que hoy conozcamos, o sea, hay muchos nombres que no vamos a dar con ellos, porque son nombres que en cierto periodo existieron y luego ya no. Y ahí está, en un cartucho que tiene el número 96, también te voy a compartir esa imagen, donde se puede restaurar el error en el dibujo que hizo la egiptóloga a comienzos del siglo XX. En jeroglíficos, los jeroglíficos, como son silábicos, se dividen en unilíteros, un sonido, bilíteros, dos sonidos, y trilíteros, tres sonidos. Entonces, este cartucho de los Yasus de Yahvé tienen dos aves, y esas aves son dos unilíteros. ¿Qué pasó con la egiptóloga? Que ella confundió estas aves pensando que ambas aves eran una waw. Sin embargo, la ave de arriba es una waw y la de abajo es una alef, que es lo mismo que la alef del hebreo o la alif del árabe. Entonces, lo que ahí tenemos, Yasu y Wa. Y ya no suena Yahvé, o ya no suena Yahu, porque no tiene una U. Entonces, no hay ningún indicio, según lo que tú estás diciendo, de la existencia de un dios llamado Yahvé o Yahu o Yao antes de el año 1000, quizás, antes de la era común, a inicios o ya bien entrada la edad del hierro, y durante toda la edad del bronce, el dios que actualmente es el dios del pueblo de Israel no existía todavía. ¿Es correcto? Ajá, es correcto, sí. Y está como estos puntos oscuros que quieren aclarar muchos expertos, estudios, tesis, que se han hecho artículos, para poder dar con el origen de Yahvé. Claro, o sea, genera muchas especulaciones, muchas hipótesis, como por ejemplo que Yahvé sería un dios de metalúrgico, del periodo del bronce, donde se trabajaba el cobre en templos del Sinaí, así como estaba este templo de la diosa Hathor de Turquesa. También había minas para explotar turquesa y cobre por ahí, también por el Sinaí. Se piensa que puede ser un dios metalúrgico en su inicio y que de ahí lo toman, pero no hay nada, ninguna evidencia que así nos pueda demostrar, queda solamente como en estas teorías. Eso es lo complicado con el tema de Yahvé. Hay un valle, yo no sé si tú lo has visitado, ya que siempre andas con tu cámara haciendo excelentes documentales, el valle de Timnán. Uh-huh. Ya, este valle que tiene yacimientos de este tipo de trabajos del cobre, minas de cobre, extracción y todo eso, un tiempo fue dominio de los egipcios y se trabajó con trabajadores cananeos para los egipcios. Luego pasó a otras manos. Entonces dicen algunos que los inicios de Yahvé estarían en ese valle. Pero claro, son conjeturas que se hacen sin evidencia, o sea, pensando que por ahí puede venir, porque como a Yahvé se le menciona en el texto hebreo que viene del Sinaí, viene de Parán, Seir, Edom, entonces quieren situar más hacia el sur, pero no hay nada todavía como evidencia que podamos utilizar y decir, sí, de aquí salió Yahvé. O sea, la Biblia es la que nos aporta más ideas. Sí, hay que irse hacia donde tú dices, hacia la zona de Eilat, que está casi en la frontera entre lo que es hoy en día Israel y Egipto. ¿Significa esto
que claramente, bueno, a estas alturas ya la gente que está viendo este episodio de Diálogos de Judohistoria seguramente se está estirando de los pelos, rasgándose las vestiduras, que cómo es posible que estemos cometiendo semejantes herejías a la hora de interpretar el texto bíblico. Y yo quiero hacer una aclaración, si me permites, Carla, porque me parece que es oportuna ya. En este episodio llevamos varios de los Diálogos de Judohistoria. En este canal traemos expertos en todas las materias que vienen a dar su opinión desde su punto de vista conforme a su cosmovisión. En este caso viene Carla, que es historiadora, experta en Canaán, podríamos decir ugaritóloga. ¿Existe ese término? Sí. ¿Existe? Ugaritóloga, que viene a presentar sus investigaciones dentro del plano de la academia. Por supuesto que si hay gente que viene con otras ideas, con otras creencias, está todo bien y todos son bienvenidos aquí, ¿de acuerdo? Pero me parece súper importante tener a Carla aquí, que nos presenta, yo creo que para mucha gente, una visión bastante novedosa y para mucha gente también polémica de la interpretación del texto bíblico y del origen de Israel. Por supuesto que yo no me espanto ante nada, yo ya conozco estas teorías y me parecen que son muy entretenidas. Y, de hecho, incluso alguna que otra también la comparto. Yahvé, insisto, ¿de acuerdo, Carla? Me sigo metiendo en el tema de Yahvé, ¿de acuerdo? Porque tú antes mencionaste así como de pasada, lo dejaste caer y ya no seguiste tocando el tema, pero por si no fuese suficiente polémico lo que estamos diciendo, tú antes dijiste que Yahvé tenía una mujer, Asherá. Asherá. Yahvé y Asherá. Y, de hecho, en el texto bíblico vemos cómo hay reyes de Israel que hacen reformas que mandan destruir los altares de Asherá. Es decir, esto aparece incluso en la Biblia, que hay reyes, el rey Ezequías, el rey Josías, que destruyen los altares de Asherá y se han encontrado en excavaciones del reino de Judá lugares en donde podría parecer que ahí se le rendía culto a Yahvé y a Asherá. Esta Asherá ha desaparecido parcialmente del texto bíblico, aunque hay algún que otro indicio de que en su época existió. ¿Por qué? ¿A dónde fue? ¿O cuál era el papel que tenía esta Asherá? ¿Dirigía junto con Yahvé el universo? ¿Creó junto con Yahvé el universo? ¿Cuál era su papel? Y, sobre todo, ¿por qué desapareció repentinamente? Bueno, esta Asherá, el texto bíblico, hay un versículo en Jueces que la nombra como consorte de Baal, que es una de estas intenciones de quienes redactan estos relatos de quizás alterar esa realidad del momento, ya que, como bien les mencioné, Kuntilet Asrud y Hirvet el-Com dejan claro que la consorte, o sea, la consorte de Yahvé era Asherá, no era consorte de Baal, sino de Yahvé. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? Estas evidencias arqueológicas que, de cierta manera, cambian el panorama bíblico. Asherá fue predominante, muy importante, una diosa de la fertilidad asociada a los troncos, los árboles. La Biblia cuenta que había un templo incluso para ella, también había un templo para Baal. Entonces, durante mucho tiempo, incluso sus orígenes son anterior al periodo de Edad de Hierro. Algunos expertos la asocian con la Atirat de Ugarit, cosa que yo no tengo como muy claro, porque Atirat, cuando vamos al texto cuneiforme ugarítico, estos relatos mitológicos la asocian a ella con el mar y no con la fertilidad de la tierra. ¿No hay un parecido etimológico ahí? Algunos piensan que una de las letras que es una shin, Asherá, para el cuneiforme ugarítico se podría como ver también como una shin, pero no es así, es una th, como una d. Atirat, tendría otro tipo de sonido. Entonces, hay quien las quiere ver, pero cuando vamos al mito en sí, para saber qué epítetos o qué cualidades tienen ciertos dioses, Atirat está relacionada con el mar. Incluso hay títulos para ella en Ugarit como la gran dama del mar. Incluso hay mitos donde se ve que tiene como favoritismo por Yam, como su hijo. Entonces, cuando vamos a estos textos donde aparece Asherá, ella es una diosa de la fertilidad
ligada a la tierra, a los árboles. Entonces, como que ahí es donde yo no les veo relación, pero hay ugaritólogos como el doctor Gregorio del Olmo que dice que esta Atirat del periodo del bronce tiene esta transformación, esta correlación, pero con el tiempo hasta formarse como Asherah. Es como lo que me cuesta asumir un poco, pero bueno, son las posturas académicas. Fue la consorte de Yahvé, fue muy importante en el tiempo donde este antiguo Israel era un Israel politeísta. Tenemos que ver que la realidad del periodo de hierro quizás va a ser diferente a lo que leemos en el Antiguo Testamento según estas traducciones cristianas, porque algo que quizás provoca esta incomodidad de muchos creyentes es que uno no vea el texto bíblico como un texto que no tenga errores o que no tenga tergiversaciones o anacronismo, porque ven un texto divinamente inspirado, un texto perfecto. Entonces, la realidad de ese tiempo es muy distinta a lo que leemos en la Biblia. El pueblo sí tuvo un inicio politeísta, y es que no es lo raro, porque era el ambiente cananeo. Todos los pueblos eran politeístas. Entonces, un periodo donde todos los pueblos por Canaán comparten varios dioses, comparten un sistema de escritura, comparten muchas cosas fuera de su estructura política. ¿Cómo vamos a ver un solo pueblo que va contra todo eso? No, porque en la Biblia también están estos vestigios de adoraciones a otros dioses. Bueno, entonces tenemos este tiempo de politeísmo donde la diosa Asherah sí era muy adorada por la gente. La gente le rendía culto, la gente la vestía, la gente la adoraba en su templo, todos los dioses tenían un templo. Entonces, en el cambio que se intenta hacer de este politeísmo hasta poder llegar con los siglos posteriormente a un solo culto para una sola deidad, un monoteísmo, o sea, son siglos de cambio, que nosotros lo tenemos en hojas, pero en la realidad fue muy diferente. Entonces, yo pienso que lo más sano está en darnos cuenta cómo era la estructura en edad de hierro y cómo era en edad de bronce para comprender que no era extraño asumir que había un Israel politeísta. Incluso este Israel politeísta que adoraba a esta diosa Asherah, Asherah no era la única diosa adorada, o sea, la diosa Anat también era una diosa súper influyente entre los cananeos. Su influencia abarcó incluso fronteras porque llegó a ser muy influyente en Egipto. Los dioses cananeos, tanto por Canaán hasta Egipto, fueron dioses tremendamente influyentes. Puede ser que la diosa Asherah, o sea, ¿en qué momento la intentan eliminar o en qué momento la intentan borrar? Puede ser que haya sido la última, o sea, ¿cómo se fue dando, ¿no?, el proceso de ese Israel politeísta que tú mencionas hasta el Israel monoteísta? ¿O cómo crees que se fue dando? ¿Tú crees que en algún momento Yahvé y Asherah figuraban como los dos dioses principales después de que se eliminó al resto y Asherah fue la última? ¿O fue dándose de forma gradual y no tenemos el orden correcto? ¿O no lo sabemos? O sea, a ciencia cierta no se sabe, no tenemos como una tablilla o un vestigio que nos diga cómo era eso, pero sí podemos concluir por la arqueología y por la Biblia, o sea, comparando ambos estudios de que estaba este Yahvé con esta Asherah para cierto grupo como dioses principales, porque recuerda que cada ciudad tenía sus deidades, independiente que se compartieran otros dioses. Yo pienso que todo cambia, y es como este cambio rotundo con el exilio babilónico. También tenemos lecturas donde se culpa esta adoración de la diosa madre, este castigo en el exilio y todo lo que tuvieron que pasar este pueblo hebreo. Entonces pienso que en un periodo donde es súper común tener mujeres protagonistas como las responsables de los males, o sea, nos vamos un poco más atrás y vámonos a la antigua Grecia, donde tenemos a Pandora como la responsable de todos los males. Entonces, no es descabellado pensar que el escritor
quiere culpar nuevamente, así como pasa en este relato del Génesis, donde una mujer es la que desobedece, la que tiene como cierta responsabilidad de ciertas cosas que pasan, de ser tentada por una serpiente que está hablando. También podemos ver que hay una diosa como la culpable de que hayan caído nuevamente en un exilio, ya que tenemos unos siglos anteriores, este exilio asirio, luego tenemos esta otra deportación babilónica. Pienso que este fue el momento crucial donde vienen unas décadas de trabajo como para quitar de las fuentes cualquier vestigio de adoración y comenzar a incluir en el texto ya con un Israel que ya tiene otro tipo de escritura. O sea, Israel entra, estos hebreos entran al exilio babilónico y salen con otro tipo de influencia y ya con un monoteísmo. Pero tampoco yo lo veo como un monoteísmo 100%. O sea, siguen quedando ideas pululando por ellos. Lo vemos hasta el Nuevo Testamento, donde todavía hay conocimiento de este Belcebú. O sea, este Baal sigue presente en el primer siglo. Por eso yo creo que este monoteísmo sigue teniendo estos tintes de otros dioses alrededor de ese Dios único. O sea, ¿tú crees que cuando el pueblo de Israel, ya consolidado, ¿no?, como pueblo de Israel, en el 586, se va al exilio de Babilonia, se van por lo menos con Yahvé y Asherá, o sea, se van creyendo y adorando a Yahvé y Asherá, y es recién cuando regresan que empiezan a eliminar el registro de Asherá? Es bastante tardío, ¿no? O sea, es como que, según el texto bíblico, eso pasó mucho antes, en las reformas de Ezequías y Josías. Es decir, tú no aceptas el relato de el texto bíblico según el cual Ezequías y Josías hacen reformas monoteístas. Ajá, sino que tú postulas que fue escrito después. Claro, con Josías hubo un intento de reforma, pero yo creo que el politeísmo continuó. Ok. Y luego, cuando entran al exilio en Babilonia, te encuentras con nuevamente adoraciones femeninas. O sea, Babilonia no era un lugar de monoteísmo. O sea, habían diosas que predominaban, pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Revertir ese panorama. Ellos creen así, nosotros vamos a hacer las cosas de otra manera. Y viene como este nuevo intento de reforma. Pero así como el texto dice una cosa, la realidad siempre de la sociedad es muy distinta. O sea, lo que se pasa por un texto, lo que se documenta, si queremos llamarle historiografía del texto hebreo, lo que se está documentando en ese periodo no es la realidad al 100% de todos, porque tenemos que ver que hay distintos grupos sociales dentro de estos judíos, distintas clases, distintos pensamientos. No vamos a tener un pueblo totalmente homogéneo porque eso no sucede en ninguna parte. Siempre se documenta un grupo, y eso lo vemos mucho en historia, se documenta un grupo, quien escribe es el que decide lo que se documenta y la importancia y la relevancia que se le da a ciertas características o ciertos personajes. Pero la realidad es distinta. Y por eso es que la historiografía aplicada a distintos temas va cambiando porque va incluyendo grupos que antes se excluían. Entonces yo pienso que la mentalidad de unos pocos y el intento de unos pocos era un monoteísmo, independiente de que el pueblo quizás seguía creyendo en un ambiente, o sea, en un lugar donde todos alrededor eran politeístas, seguían creyendo en otros dioses. ¿Hay algún motivo por el cual se sepa o tú creas que, ok, decidimos que Dios es uno, ¿de acuerdo? Los antiguos israelitas en algún momento deciden que Dios es uno y comienzan a hacer reformas y a eliminar los rastros de los otros dioses sin éxito del texto bíblico, porque ahí están. ¿Por qué Yahvé gana? ¿Por qué no él o Shaddai o Elión o cualquiera de los otros nombres de Dios que aparecen en el texto bíblico? ¿Qué tiene Yahvé que lo transforma en el Dios nacional de Israel frente a los otros? A ver, Yahvé no es un Dios que proviene del norte. Entonces, la idea de tomar atributos de dioses del norte, porque en Yahvé están los atributos de los dioses del norte, pero traer un dios del sur, que todavía no sabemos de dónde exactamente proviene, porque la arqueología todavía no nos da esa evidencia,
Pero el sacar de otro lugar de culto, independiente de ese origen oscuro, de otro sector, para traer un Dios, es la idea para hacer este super mega Dios que lo tiene todo. O sea, todo lo que la gente quería de él, de Atirat, de Anat, de Astarte, de Yam, de Mod, de Baal, ahora está en Yahvé, porque hay versículos, dependiendo del periodo, donde Yahvé crea el bien y el mal, donde Yahvé tiene atributos femeninos, donde Yahvé es bondadoso como el Dios él, donde Yahvé hace rugir el cielo con sus truenos como Baal. Entonces pienso que es esa idea. No van a sacar algo del norte que ya forma parte del norte para hacerlo único. Es traerlo de otro lugar para que sea distinto. Y sin embargo, en el norte también adoptan la adoración de Yahvé en un momento determinado de la historia. O sea, sabemos que el reino de Israel también va a agarrar ese Dios del sur y lo va a colocar dentro de su panteón. Exacto. Claro, porque Israel no tiene problemas con el panteón. En el lugar de Israel, en la parte norte, están acostumbrados a los panteones, están acostumbrados a la múltiple adoración y el respeto a todos los dioses. Uno quizás es más adorado que otro, hay más devoción, hay un templo, por ejemplo, en Ugarit hay 2 templos, a Dagán y a Baal. No hay templo a Anat, no hay templo al dios El. Son dioses importantes, pero el resto también. Entonces, Israel era, yo digo, era más buena onda y no tenía problemas con incluir a Yahvé dentro de su panteón de múltiples dioses. Bueno, podemos en otro momento discutir también o debatir sobre la idea esa de qué mundo es más pluralista, si un mundo politeísta o un mundo monoteísta, ¿cierto? ¿Qué mundo es más tolerante? Pero no toca ahora. Obviamente tiene mucho que ver con lo que acabas de insinuar así como de pasada, pero quizás para otro momento. Israel, el nombre Israel, me viene a la mente mientras estabas diciendo lo que estabas diciendo. ¿Tú notas indicios en el propio nombre del pueblo de que hay un pasado politeísta? En el nombre Israel. Ajá. Es que cuando lo vemos desde el hebreo, y por eso yo siempre insisto en esto de aprendan, aunque sea hebreo básico, porque en serio que ayuda mucho para este tipo de estudio. Ariel, o sea, es mega súper seco en el tema del hebreo, pero quienes nos toca estudiar para aprender y entender y seguir los diccionarios y todo eso, en hebreo, Israel termina con una Aleph y una Lamed. Cuando vamos al texto hebreo, cuando se menciona al dios El, es una Aleph y una Lamed. Entonces, es la mención al dios El. Cuando vamos al ugarítico, ahí cambia un poco porque no usa una Aleph, pero usa una I y una L, Il, por eso Ilú. Entonces, sí nos ayuda conocer el hebreo para entender un montón de términos que desde las traducciones se pasa por alto. El tema de, estamos frente a un texto en hebreo y desde la traducción vas a leer Dios, Señor. Entonces, aquel creyente que no maneja hebreo va a pensar que es un mismo Dios. Y es por eso que se sienten tan incómodos frente a estos temas de politeísmo, adoración a muchos dioses cananeos por parte de los hebreos. Pero el texto hebreo es claro. Está el tetragramatón, pero también está él. Y también está Elohim. Entonces, todo se analiza y se percibe mucho mejor desde el hebreo, no desde la traducción. Y hablando de Israel y del término Israel, a mí me gustaría así hacerte una pregunta que tiene que ver con el vídeo que hicimos hace unos meses en tu canal, en el canal de Investigando la Historia, que como les digo, tienen aquí en la caja de descripción el enlace, vayan a verlo, cientos de vídeos, un trabajo espectacular con cientos de invitados también del máximo nivel. Israel, ¿de acuerdo? Porque hablamos de Canaán, de la edad del bronce, y de repente pasamos a la edad del hierro para hablar de Yahvé, y ahí de repente aparece, como por arte de magia, un nuevo colectivo nacional llamado Israel, que no está claro de dónde sale. Claro, para el lector bíblico está muy claro de dónde sale, sobre todo para el creyente, es evidente. Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, Israel, y ya está, y no investiguen más. Carla, ¿dónde tú sitúas el origen del pueblo de Israel y cómo se forma? A ver,
El origen del pueblo de Israel yo lo sitúo en edad de hierro y su origen depende de esta ruptura del bronce al hierro, porque esta ruptura del bronce al hierro, cuando la estudiamos en profundidad, como son las caídas de muchas ciudades, muchos de esos habitantes se fueron de ahí, muchos de esos habitantes intentaron reinventarse. Yo pienso que ahí conocemos un origen de Israel. El origen de Israel yo ni siquiera lo veo como evidencia en Egipto, porque he estudiado el Reino Medio, donde están estas primeras evidencias de cananeos o asiáticos o Aamu, que se menciona en jeroglífico, llegando a buscar trabajo, caravanas, es el caso de la tumba de Hnumhotep II, donde se ven estas caravanas asiáticas. Ahí han querido ver los inicios de estos hebreos, que sería entre el 2000 al 1800 antes de nuestra era, y no, en lo absoluto. Yo no los veo ahí, yo veo ahí cananeos, pero esos cananeos son habitantes de toda la región, no son hebreos como tal. Entonces, luego me voy a estudiar el segundo periodo intermedio, que es este periodo donde estos cananeos que entran a trabajar ven la descentralización de Egipto, donde comienzan a haber estos problemas, quizás suben al poder, que serían los famosos Ixo o los Jekau Hasut en egipcio. Tampoco veo a los hebreos ahí, porque sigo viendo a estas familias o clanes cananeos que llegan a Egipto y que, bueno, muchos de ellos, los que estuvieron al poder, son expulsados a comienzos del Reino Nuevo, dinastía 18. Entonces, toda esa historia de cananeos, yo sigo sin ver a los hebreos porque sigo sin ver una evidencia que me permita concluir que eran los hebreos. Entonces, yo sigo situando hacia el Mediterráneo a estos hebreos como Israel, como el resultado de todas estos grupos de personas que intentan reagruparse producto de esta desestabilización que provocó la invasión de los pueblos del mar. A pesar de que Israel Finkelstein también ha llegado a otra conclusión, que a medida que llegan los pueblos del mar, también sucede un tema de cambio climático, que también provoca que la gente de esa zona tenga que salir de ahí. Entonces, veo Israel formándose. Si ya tenemos la primera evidencia de este Omri, tenemos la primera evidencia que podamos leer de un Israel, de un Yahvé, en la estela moabita, 840, súper bien, si ya estamos viendo un rey y estamos viendo como que hay un reino de Israel en el siglo IX antes de nuestra era, ¿cuánto es que se demora más o menos en formarse un reino, establecerse como tal? Yo los veo por el 1000 antes de nuestra era. Y antes no. Es decir, todo lo que aparece en el relato bíblico, el periodo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, según tú, mitología. Sí. Leyendas, mitos fundacionales, sí. Okay. Es que la gente le tiene miedo a la palabra mito. Piensa que la palabra mito es mala. Sí, no hay que tenerle. Yo a veces digo, yo me dedico también a la educación y yo hace unos meses hice un directo muy largo en mi canal hablando de las hipótesis del éxodo de Egipto, en donde yo expliqué como educador judío que si pasó o no pasó, para mí es menos importante. Si fue historia o fue mito, para mí es menos importante. Lo importante quizás es el mensaje que nos traslada hoy en día y quizás entender un poco el contexto de por qué un pueblo tuvo la necesidad de crear ese relato fundacional. Entonces, tampoco sitúas al pueblo de Israel en Egipto en ningún momento, porque según tú tampoco existía todavía el pueblo de Israel. Claro, exacto. Y por tanto, no hubo éxodo de Egipto. Ajá. Pues sí, claro, eso es parte del relato. O sea, Egipto se menciona muchas veces en la Biblia hebrea. Incluso la influencia hebrea es tal que los unilíteros de los jeroglíficos egipcios tienen nombre de letras hebreas. Por ejemplo, está la Aleph, la Waw, la Kof, la Nun. O sea, la influencia es súper grande en la actualidad, porque luego, siglo XVIII, XIX, inicios del XX, con este boom de la egiptología,
y muchos egiptólogos cristianos o protestantes o católicos, mayoritariamente protestantes, buscaban darle veracidad a los relatos bíblicos en Egipto. Entonces tenemos muchos hallazgos donde se intenta ver al pueblo hebreo en Egipto. Entonces, la reconstrucción, el desciframiento, influye mucho el hebreo. La palabra Mizraim, Egipto hoy en día se llama Mizraim por la Biblia. El faraón, todos conocen al faraón, incluso los egiptólogos le dicen a los reyes antiguos faraones, y viene de Pagó en el texto hebreo. Sin embargo, ellos se llamaban a sí mismos, estos reyes, según los jeroglíficos, Nesu. No se llamaban faraones, no era el faraón tanto. Entonces, la influencia hebrea está hoy en día presente gracias a la arqueología, la egiptología, en un mundo más moderno desde el siglo XVIII hacia adelante. Pero en la antigüedad no hay nada, al menos en edad de bronce, no hay absolutamente nada de los hebreos en Egipto. Entonces, ¿es correcto, según lo que tú estás planteando, decir que los israelitas son cananeos? Yo sí los veo como parte de los cananeos, Israel. ¿Sí? O sea, cuando hablamos del reino del norte, sí, totalmente. O sea, es cosa de leer el texto hebreo y entender la influencia fenicia en ellos. Ok. Te voy a hacer una pregunta ahora personal, si me permites, porque tú hablas mucho de estos temas en tu canal y todo el mundo sabe que no tienes miedo a enfocar el estudio del texto bíblico de forma muy crítica. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que te atrae como una persona tan crítica del texto bíblico a estudiar precisamente el texto bíblico y a enfocarte precisamente en este periodo de la historia, en esta zona geográfica del planeta? O sea, a ti a nivel personal, ¿qué ves aquí, en esta región, que te atrae tanto como para dedicarte a eso? Porque eres ugaritóloga, te dedicas a la investigación del antiguo Canaán, Egipto, toda la región del levante mediterráneo, los grandes imperios que surgieron aquí. ¿Por qué? ¿Yo puedo contar eso como con detalles algo personales? Sí, yo creo que sí. Ya. Sí. Okay. Yo fui cristiana, actualmente soy atea, pero yo fui cristiana. Y en el periodo que comencé esta incursión en el cristianismo, lo primero que yo leí fue el Antiguo Testamento. Fue lo primero que provocó esa atracción, esas ganas de seguir aprendiendo, el Antiguo Testamento. A diferencia quizás de otros creyentes que se enamoran del Nuevo Testamento y la historia de Jesús y Pablo. No, lo mío fue el Antiguo Testamento y fue lo que me motivó a aprender hebreo. Yo dije ya, el Antiguo Testamento no está escrito en español, está escrito mayoritariamente en hebreo, salvo algunos que otro versículo en arameo. Yo quiero aprender hebreo, porque yo quiero saber qué realmente dice lo que yo estoy leyendo desde la traducción. Entonces comencé por aprender hebreo y al aprender hebreo conocí ciudades que luego quise buscar desde libros de arqueología, de historia. Entonces eso abrió un mundo en mí hacia la edad de bronce, o sea, salirme del enfoque de edad de hierro e ir hacia edad de bronce. Cuando conocí el panteón cananeo, cuando conocí la historia de Ugarit, yo dije, ya, aquí me quedo. O sea, esto es lo que me motiva a continuar los estudios, pero de este periodo. Pienso que la edad de bronce quizás no es un periodo muy estudiado, a diferencia del hierro, porque muchas cosas suceden en el hierro y mucha documentación hay en el hierro. Y tomando en cuenta que recién en 1928, o sea, siglo XX, se descubre Ugarit. O sea, antes de Ugarit hay un montón de descubrimientos, hay un montón de todo que causó mucho revuelo. Entonces, Ugarit es relativamente nuevo, como los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, pero que aporta mucho al conocimiento. Y estudiando Ugarit y centrándome en ese último periodo, el estrato más alto, que sería del 1500 al 1200, yo dije, quiero conocer en paralelo, en simultáneo, qué otros lugares y qué sucedía en este mismo tiempo. O sea, tengo en Ugarit esa fecha, ¿qué pasa en Egipto en ese momento? ¿Qué pasa en Mesopotamia en ese momento? Y las culturas de ese periodo tienen mucha riqueza, mucho valor histórico.
O sea, ya te centras en Siria y Siria, al igual que Israel, es arqueología y mundo antiguo completo. Independiente que hoy, a diferencia de Israel, que en Israel hay un tema del turismo muy bueno, o sea, el turismo es una parte importante del país, la gente puede ir, visitar, se preocupa mucho del turismo allá en tu país. En Siria nada, o sea, en Siria olvídate si podemos visitar los yacimientos porque el fanatismo religioso es muy extremo, es muy peligroso. Pero en Siria tienes Ugarit, tienes Mari, tienes Ebla, tienes Palmira, hay de todo en Ugarit. O sea, es como la cuna de las civilizaciones. Y si queremos tomar en cuenta que está el alfabeto, uno de los más antiguos del mundo, estaría la cuna del alfabeto más antiguo. Y por eso me quise quedar ahí. O sea, a diferencia de Israel, que yo no voy a Israel, pero a través del museo, de la página, videos, yo puedo visitar un montón de cosas en Israel. Ni siquiera tengo acceso a través de internet a visitar estas riquezas en los museos de Siria. El Museo del Ataque, el Museo de Damasco, nada. O sea, el impedimento que te colocan es tremendo como para poder seguir aprendiendo. Pero ese lugar, edad de bronce, en esos años, el bronce tardío, que es lo que se llama académicamente hablando, creo que es uno de los mejores del periodo. Independiente de que el bronce medio o el bronce antiguo también tienen sus tiempos importantes, sus reyes importantes, documentación importante, yo me quedo con el bronce tardío. ¿Tú crees que, tú dices que vienes del mundo cristiano y ahora ya no, y te identificas como atea? ¿Tú crees que los cristianos o los creyentes o los judíos en general, aunque dentro del mundo judío, y esto lo sé por experiencia personal, a diferencia del mundo cristiano, hay mucha más apertura a encarar estos temas desde el punto de vista académico? De hecho, si vamos a las universidades de Israel, a los departamentos de historia, crítica bíblica, arqueología bíblica, más de la mitad son personas que tienen kipá en la cabeza, es decir, no es un tema que asuste, pero te lo pregunto a ti porque vienes precisamente del mundo cristiano. ¿Tú crees que lo tienen que ver como algo peligroso? ¿Los creyentes tienen que tenerle miedo a la idea de investigar el texto desde un punto de vista crítico? ¿Crees que puede amenazar la fe de las personas? Absolutamente no. O sea, no hay ninguna amenaza a la fe. Pero, ¿qué hacemos con un público o con personas que ven este tipo de videos creyentes que piensan que el texto bíblico es un texto cristiano y que el Antiguo Testamento les pertenece y que el Dios o los dioses del Antiguo Testamento tienen relación con ellos y su cristianismo? Si nos vamos como rigurosamente a lo que es la historia, el cristianismo como tal no está ni en las primeras décadas del primer siglo de nuestra era, ni mucho menos lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando las personas comiencen a realizar como un tipo de estudio, a leer historia antigua, a leer la formación del cristianismo, es que se van a enterar que como cristianismo como tal, siglo III de nuestra era, grupos judeo-cristianos, siglo II, primer siglo, nada. O sea, Jesús no fue cristiano, Pablo no fue cristiano, los apóstoles no eran cristianos. Entonces, esta gente que le complica mucho, le complica porque piensa que la Biblia es un libro cristiano. ¿Tienes algún dios favorito? Sí, Baal. ¿Baal? Sí. Yo tengo acá mis dioses. Mira, yo te voy a mostrar. ¿Tienes estatuita? Ok. Sí, este es el dios El, y en su trono. Este me lo envió un amigo de España. Mi hermana, muchos saben que mi hermana es muy hábil con el tema de la porcelana fría. Ella es una artista total. Entonces ella ve distintas figuras del panteón cananeo a través de fotos de museos y luego me hace esas figuras en porcelana fría. Muy bueno. Y aquí está el dios El. Esta es otra estatuilla del dios El. Esta está en el Museo de Damasco. Entonces hay fotos, pero no hay fotos directamente que se puedan ver actualizadas desde el museo. Y esta estatuilla, que sería ya de Baal, que está en el Museo del Louvre, yo la tengo en mi casa gracias a mi hermana. Este sería Baal. Muy bien. Bueno, entonces en la portada de este vídeo voy a poner una figurita de Baal
Y también voy a poner una imagen tuya para que la gente te identifique. Y una última pregunta, es bastante polémica. ¿Tú crees que Yahvé, antes de las reformas del monoteísmo, tenía también una figurita? Sí, totalmente, porque los dioses tenían figuras. O sea, independiente que no se han encontrado todas, era muy común que la gente tuviese sus figuritas en sus casas, del dios que fuese. La gente en la antigüedad era muy de tomar algún tipo de figura o símbolo. Los dioses o eran representados por figura o representados por símbolo. En el caso, por ejemplo, de esta diosa fenicia cartaginense, la diosa Tanit. Se representaba como una diosa, pero también con un símbolo de su deidad. Entonces, yo pienso que Yahvé no estaba exento de ese tipo de rituales, de ese tipo de conductas cultuales. Todo cambia después y quieren ver a Yahvé muy diferente, pero Yahvé se relacionó en cierto periodo con la gente tal cual lo hacía otra deidad. O sea, puede ser que si yo apretara el botón de la máquina del tiempo y me situara en el primer templo de Jerusalén, en el siglo 9, 8, 7 antes de Cristo, y entro al templo, me encuentro ahí a una figurita de Yahvé. Claro, por ejemplo, una de las figuras bien recurrentes en estos dioses que tienen que ver con el poder. Fuerte esto, es fuerte. La fuerza, el toro, el becerro. El dios él era un toro. Las tablillas de Ugarit lo mencionan como el toro Ilú o el padre Ilú. Baal, como su hijo, era un becerro. Incluso Baal tiene un hijo que también es un becerro en uno de los relatos mitológicos. Entonces, si a este Yahvé se le añaden los atributos de poder, de fuerza, de dominio, omnipresencia, todas esas cosas bien lindas, bien poderosas en una deidad, ¿por qué no va a ser representado de la misma manera que los dioses que tienen atributos de fuerza y poder? Muy bueno. Bueno, muy interesante, Carla, de verdad, muchas gracias por tomarte este tiempo, esta hora aquí en este canal, en Judeo Historia. Invitada de lujo, Carla Díaz, de Investigando la Historia. Vayan a su canal. Yo sé que no fue fácil para mucha gente. Yo sé que muchos de los que vienen a este canal tienen unas creencias determinadas y esto los sacudió un poquito, pero también es bueno cada tanto que uno se sienta sacudido, no para convencerlo de nada, en muchas ocasiones incluso para reforzar las propias creencias. Así que, Carla, ¿quieres decir algo más? ¿Algo que te haya faltado decir o simplemente despedirte? Lo que tú quieras. Bueno, despedirme agradeciendo. Quien vea este video, yo sé que lo va a ver mucha gente porque tu canal lo sigue muchísima gente. Los comentarios o pueda, no sé, tener alguna discrepancia con mis dichos, mi estudio, que sea con cariño, con respeto, que siempre es importantísimo el respeto. Pero yo me sentí cómoda y feliz de recibir una invitación a un canal tan exclusivo. O sea, Ariel, ver estos diálogos de Judeo Historia, los invitados que has tenido antes, en serio que es un honor estar aquí. Por eso yo te agradezco por esta oportunidad. Te agradezco yo por haber aceptado y bueno, espero que no sea la última vez. Ya hemos hecho cosas en tu canal, ahora tocó en este y seguiremos colaborando en el futuro porque nos apasionan los mismos temas y nos apasiona el mismo periodo histórico. Tienes que venir a Israel, por supuesto, cuando puedas. Aquí tienes personas que te van a recibir, tanto yo como Jacob, a quien también conoces. Así que te esperamos aquí y de verdad muchísimas gracias e insisto, vayan al canal de Carla Díaz Investigando la Historia. De verdad que muchas gracias.